Hoy iniciamos, gracias a Dios, un curso llamado Instrumentos en las manos del Redentor. Es un curso, hermano, que nos seguirá capacitando y edificando para la gloria de Dios y ayudar a otros en sus vidas como creyentes. Amén. Y hoy iniciamos esta clase. Tiene por nombre, en modo de introducción, la mejor de las noticias. Así se llama esta clase, la mejor de las noticias. Y como un subtítulo más práctico, pueden anotar, es una razón para levantarnos por la mañana, como subtítulo. Pregunto, hermanos, ¿cuál es la mejor noticia que usted puede imaginar? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es ese sueño que usted dice, si solamente pudiera tener tal cosa? O si solamente pudiera hacer tal cosa. Bueno, quizás su respuesta sería tener dinero y poder comprar una casa y poder comprar un auto. Quizás su sueño es tal vez tener el trabajo que usted siempre ha deseado. Tal vez su sueño es que su cónyuge, para las personas que estuvieron en el curso del matrimonio, tal vez si su cónyuge se convierta en ese hombre o en esa mujer que usted siempre ha querido, que usted siempre ha deseado. Quizás ese es su mejor sueño. ¿Cuál sería la mejor noticia para usted, hermano? Pero ¿qué tal si hacemos esta pregunta un poco más práctica? ¿Cuál es la razón por la cual usted se levanta cada mañana? ¿Qué es lo que lo mueve a usted cada mañana? ¿Qué es lo que lo motiva durante el día? ¿Qué es lo suficientemente importante para usted, para que usted le dedique ese valioso tiempo, ese valioso talento que tiene y esa energía? ¿Qué es tan importante para usted que centra su vida alrededor de ello? Bueno, hermano, en este curso, que está basado en el libro Instrumentos de las manos del Redentor de Paul Tripp, se trata de eso, de conocer la mejor noticia que un ser humano pueda recibir en su vida. Esa noticia se trata de algo totalmente significativo, que hace todo lo que emprendamos valga la pena. Y esto es a pesar, hermanos, de que somos seres imperfectos y vivimos en un mundo imperfecto, deshecho por el pecado. Hermanos, esta noticia no tiene nada que ver con fantasías, no tiene nada que ver con sueños, no tiene nada que ver con fábulas, no tiene nada que ver con cuentos, no, hermano. Esta noticia tiene que ver con hechos históricos y verdaderos. Alguien decía que este mensaje o esta noticia es la mejor noticia. Y no solamente eso, sino que es la única noticia de la historia. Es una noticia que penetra en nuestras situaciones, en nuestras vidas, en situaciones actuales y duras, pero que también nos da esperanza. Una esperanza que cambia nuestras vidas. Hermanos, es por lo único para la cual vale la pena vivir. Es la buena noticia. Ahora, para captar qué noticia es esta, debemos trasladar nuestros pensamientos hacia atrás, hacia la historia, hacia el comienzo de la creación. Nuestros pensamientos deben trasladarse a los primeros capítulos de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Allí nos habla la Biblia que durante un breve periodo de tiempo, cuando Dios creó al mundo, la gente era perfecta. Caminaba en un mundo perfecto. Vivía en una perfecta unión con Dios. Sabemos que el ambiente era exuberante. Había toda clase de animales
que habitaba en ese mundo. Y todas las necesidades físicas y espirituales eran totalmente satisfechas. Se podría decir que no había estómagos vacíos, ¿no? No había enfermedades que temer. Hermanos, los jardines estaban libres de las malas hierbas y de las espinas. El hombre y la mujer, Adán y Eva, vivían en perfecta comunión o en unión uno con el otro. No había una competencia malsana, no. Ni había una lucha de poder. No había vergüenza. No había intrigas, no había secretos. No había ni una palabra dura. No había miedo, no había duda, no había vergüenza. Hermanos, existía una comunión y un entendimiento y un amor perfecto. Eso es lo que vemos en los primeros capítulos de Génesis. No había lucha con la identidad. No había lucha con la ansiedad, con la depresión, con la adicción. No había una historia dolorosa personal que superar, no. No había miedo, hermanos, de lo que podría pasar en el futuro. No había una lucha con nuestros deseos desordenados. Hermanos, no existía la tentación a pecar. Y con Dios había una unión perfecta. La gente amaba a Dios, lo adoraba, lo obedecía conforme a lo que fueron creados. Ellos caminaban con Dios y disfrutaban de su dulce comunión. Dios los puso como administradores permanentes, puestos allí para gobernar lo que Él había hecho. Dios no tenía por qué confrontarlos y ellos tampoco tenían que confesar nada porque todo era perfecto. Hermanos, la vida era mejor que cualquier cosa que nosotros podríamos imaginar. No nos imaginamos lo perfecto que era la vida en ese tiempo. Pero, lamentablemente, esto no duró mucho, como sabemos. Aquí es donde entra la mala noticia. Debemos conocer primero la mala noticia para después conocer la buena noticia. Y es mala noticia, hermanos, porque sucedió el acto de rebeldía más dura de la historia. El hombre y la mujer se apartaron por completo del plan ordenado por Dios. Y en un segundo todo se vino abajo. Toda la asombrosa belleza de ese mundo se dañó profundamente y permanentemente por el pecado. En un instante aparecieron las cosas que no existían. Apareció el miedo, apareció la culpa, la vergüenza. Esto se convirtió en una experiencia normal en sus vidas. Las personas que vivían en una eterna armonía, en una perfecta armonía, ahora acusaban, engañaban para tener el control. Hermanos, las malas hierbas empezaron a crecer en el jardín. Las preocupaciones, las enfermedades se convirtieron en preocupaciones diarias. La gente empezó a desear lo malo y hacer lo que estaba mal. En lugar de eso, en lugar de someterse a la autoridad de Dios, empezaron a vivir como sus propios dioses. Se hicieron dioses a sí mismos. Alguien decía que el mundo que una vez cantó la canción de la perfección, ahora gemía bajo el peso de la caída, bajo el peso del pecado. Y es eso, hermanos, el pecado afectó cada pensamiento, cada deseo, cada palabra, cada obra. Creó un mundo de doble ánimo, creó un mundo de autoadoración, de egoísmo. La gente deseaba ahora ser servida en vez de servir. Anhelaba el control y alimentaba esas esperanzas de autosuficiencia. Se olvidó de su creador, pero adoraba su creación.
A veces ponemos los ojos en los beneficios y no en el benefactor. Y las Escrituras nos explican, son claras, para decirnos qué es el pecado, nuestro mal. Nuestros problemas físicos y espirituales, aunque no atribuye la causa a un problema biológico, la Biblia dice que nuestro problema central es el pecado, el pecado. Vayamos al Salmo 51, hermano. Salmo 51, 5. Dice la palabra: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es eso, hermano. Nacemos con el pecado. Y ese pecado controla todo lo que piensa, todo lo que digo, todo lo que hago. Él guía mis deseos, mis decisiones, altera mis esperanzas. Hermanos, el pecado no puede esquivarse, no podemos. Y si miramos a nuestro alrededor, hermanos, veremos sus marcas, sus huellas. Alguien decía que el pecado complica lo que ya es complicado. Hermanos, la vida en este mundo caído es más ardua de lo que imaginamos. Bueno, el pecado lo hace mucho peor. Nuestro problema más profundo no es experimental, no es biológico, sino es moral. Y esto distorsiona nuestras vidas, altera nuestra identidad, desvía nuestra conducta, secuestra nuestra esperanza. Es cuando Moisés escribió a Jehová, o lo que vio Jehová en Génesis 6:5. Vayamos allá, Génesis 6:5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, que dice, era de continuo solamente el mal. El mal. Hermanos, es importante que veamos una ilustración que nos va a enseñar un poco lo que es el pecado. Es una ilustración del autor Paul Tripp. Él dice que cuando él tuvo su primer hijo, y cuando llegó este niño a los 8 meses, este niño empezó a caminar, ¿verdad? Y bueno, cuando un niño empieza a caminar, hermanos, bueno, es difícil, ¿no? Ellos quieren andar por todos lados. Y hay que mostrarles los peligros en los cuales están a su alrededor. Así que el autor Paul Tripp dice que decidió pasearlo por toda la casa y mostrarles a él todos los peligros en los cuales él se exponía. Cualquiera podría decir, bueno, ¿qué beneficio iba a causar esa charla con un niño de 8 meses? Un niño de 8 meses a lo mejor no presta mucha atención. Pero él seguía con la idea, y al llegar a los enchufes, donde uno enchufa las cosas, él le dice: jamás introduzcas tus dedos en este lugar, podrías matarte, le dice al niño. Él pensaba que no había logrado mucho con esa charla personalizada con su hijo. Bueno, él cuenta que un día más tarde, un par de días más tarde, cuando estaba en la sala, él se percató que el niño lo miraba a escondidas. El niño lo miraba y luego miraba a la pared. Y el niño hizo esto varias veces. Así que él se percató que el niño iba a hacer algo. En ese momento, cuando el niño pensó que su padre estaba distraído, salió disparado, hermanos. ¿Hacia dónde? Hacia el enchufe. Y en ese momento, dice Paul Tripp, que hizo algo sorprendente. El niño se detuvo y miró si el padre lo estaba viendo.
Y como creyó que no lo estaba viendo, bueno, sus manos fueron directamente hacia el enchufe. Y allí fue cuando el padre evitó que pusiera las manos allí. Él dice que con esta última mirada, él demostró que la charla que él había tenido con su hijo surtió efecto. Porque el niño había comprendido, hermanos. Sabía que estaba actuando en contra de la voluntad de su padre. Y sentía claramente un deseo atraído por lo prohibido. Aquí, hermanos, encontramos 3 elementos devastadores que podemos ver en este pequeño ejemplo. Lo primero, hermanos, que vemos es la rebelión, ¿verdad? Esto es más que quebrar unas pocas normas, porque es un defecto fundamental de nuestro carácter. Nacemos con eso. No es algo que aprendemos, no. Nacemos con eso en nuestro carácter. Él dice que él no tuvo que enseñar al niño a desear lo que estaba prohibido, ni a buscar una oportunidad para eludir la autoridad. ¿Por qué? Porque es una tendencia innata a ceder ante las mentiras y ante la autonomía, ante la autosuficiencia y el autoenfoque. Siquiera note estas palabras. La autonomía, ¿qué dice que es la autonomía? La autonomía dice, tengo derecho a hacer lo que quiero cuando yo quiero. La autosuficiencia, ¿qué dice? Tengo todo lo que necesito en mí. No necesito nada ni de nadie para avanzar. Esa es la autosuficiencia. No necesito someterme a nadie. Y el autoenfoque, ¿qué dice? Yo soy el centro de mi mundo, dice el autoenfoque. Está bien para mí mismo y hago lo que hago y hago lo que me hace ser feliz. Eso es el autoenfoque. Hermanos, y estas son las mismas mentiras que usó Satanás en el jardín del Edén. Pero la Biblia dice, hermanos, que nosotros no somos creados para ser autónomos. No, Señor. Nosotros fuimos diseñados para estar en sumisión. En sumisión. En una sumisión diaria a Dios y vivir para su gloria. Ese es el espíritu del Hijo de Dios. Pero nosotros no. Queremos tener el control y no deseamos ser controlados. Queremos cambiar las normas. No importa contra quién nos estamos rebelando, finalmente esa rebelión va dirigida a Dios, es contra Dios. El pecado, hermanos, también produce necedad. La necedad cree que no hay ninguna perspectiva, que no hay ninguna visión, que no hay ninguna teoría o verdad más fiable que la nuestra. Se cree la mentira de que sabemos más. La necedad controla al hombre, hermanos. El hombre necio no oye el consejo de los demás. La Biblia dice que el necio es falta de sabiduría. ¿Y por qué, hermanos? Porque ve la poca necesidad de estudiar su palabra. Una persona que no oye consejo solo demuestra ser una persona necia. Necio. La necedad convence, hermano, de que estamos bien, de que nuestras decisiones son las mejores. Pero nunca fuimos creados para ser nuestras propias fuentes de sabiduría. Fuimos creados para ser los receptores de esa verdad. Una verdad que ha sido revelada en la palabra de Dios, hermanos. Una palabra que es para guiarnos en nuestras vidas. Por último, hermanos, el pecado nos hace incapaces de hacer lo que Dios quiere que hagamos. El pecado no solo nos vuelve personas necias, rebeldes, tontas, no.
nos hace cuadriplégicos y paralíticos espirituales, hermanos. Eso nos hace el pecado. Ahora que conocemos la mala noticia, bueno, vayamos a la buena noticia. Hermanos, como seres humanos, no podemos caminar por la vida por nuestra cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos primeramente ser rescatados, ¿verdad? Necesitamos ser sanados y perdonados. Es decir, hermanos, necesitamos a Dios. Necesitamos la buena noticia. Necesitamos la noticia de que Cristo ha venido para hacer un camino perdurable, hermanos, en nuestras vidas. Y que eso sea posible. Para eso vino Cristo. Por eso, hermanos, aunque Dios vio su mundo asolado por el pecado, Él no estuvo dispuesto a que eso permaneciera así. Porque del mismo momento, aunque se necesitarían miles de años y tener el control de la historia para que pudiera hacerlo, desde el mismo momento de la creación y la caída, Dios ideó todo para que algún día todo estuviese listo para la llegada de su Hijo. Y muchos cuando vino no le creyeron. Muchos se preguntaron, ¿no será este el Cristo? La mujer samaritana se preguntó eso. El mismo Juan el Bautista, hermanos, mandó a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Pero sí, hermanos, llegó la mejor de las noticias. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Veamos lo que dice la Biblia, hermanos, en cuanto a la llegada de esta buena noticia. Vayamos a Marcos 1, versículo 15. El primer anuncio de esa buena noticia se encuentra en el Evangelio de Marcos. Es una pequeña frase, pero sin embargo resume el propósito por la cual Cristo vino a este mundo. Marcos 1:15 dice, o leemos desde el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y este es el punto de esta noche, queridos hermanos. Esta es la buena noticia. ¿Por qué, hermanos? Porque nos ofrece a todos nosotros, los pecadores, la única razón válida para vivir, hermanos. Y de una manera práctica y personal, la única razón por la cual nos tenemos que levantar cada mañana. Así es, hermanos. La noticia comienza, el tiempo se ha cumplido. Jesús está diciendo, esto es lo que yo he estado haciendo, es lo que yo he estado trabajando. Toda la historia se ha estado moviendo hasta este punto, hermanos. Dios no había olvidado y no había perdido el interés por la humanidad, no. Hermanos, pensemos en esto. Todo lo bueno, todo lo malo de la historia del Antiguo Testamento, todo, tenía un propósito, hermanos. Todas las batallas, todos los viajes, todos los milagros, todas esas intrigas, todo era para llevarlo hasta este punto. El tiempo se ha cumplido. Pero la pregunta es, ¿se ha cumplido para qué? Jesús está diciendo, hermano, la cercanía de su reino. De una manera está diciendo, yo soy el Salvador, yo soy el Rey y he traído mi poder conmigo, dice Jesús.
Es cuando les dice a los fariseos en Lucas 17, 20, 21. El reino no vendrá con advertencia, no. Ni dirán, helo aquí o helo allí, no. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, les dijo Jesús a los fariseos. Hermanos, y esto hay que dejarlo bien claro. Porque nuestra cultura, hermanos, el mundo, está sumergido, centrado en sí mismo, ensimismado en sí mismo. Hermanos, el reino de Cristo no se ha acercado para cumplir nuestras agendas, no. No se ha acercado para satisfacer nuestros deseos, no. Sino que nos invita para involucrarnos a algo mucho más grande que nosotros. Hermanos, el cambio que ofrece Dios con la llegada de su reino a través de Cristo es algo que tiene como objetivo, y escúchenme bien, controlar una cosa. ¿Qué cosa, hermanos? Nuestros corazones y transformar nuestras vidas, hermanos. Hermanos, ¿qué dice el versículo 15 de Marcos 1? Cristo relaciona esta buena noticia con qué cosa? Con el arrepentimiento, ¿verdad? La Biblia define el arrepentimiento como un cambio de vida de 180 grados, un cambio radical de nuestros corazones, que trae como resultado una asombrosa dirección para nuestras vidas. Jesús está diciendo, hermanos, que un cambio perdurable del corazón de la persona solo es posible porque yo he venido, dice. Amén. Hermanos, si es verdad que estamos totalmente en un mundo deshecho por el pecado, pero Cristo dice, yo he venido, hermanos, yo he venido y traigo conmigo el poder y la gloria de Dios. No nos dice en Juan 16, 33, yo he vencido al mundo. Hermanos, tal vez estemos atrapados en un pecado que no es capaz de vencer. Tal vez su matrimonio está muy lejos del matrimonio que usted quiere que sea. Tal vez usted esté cansado de promesas y sueños destrozados, pero nada de eso importa, hermano. Nuestra mayor necesidad no es nada de eso. Nuestra mayor necesidad está en el cambio de nuestros corazones. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el pecado se apodera de nuestro corazón, hermanos. Y no podemos escapar de él. El pecado mora en nosotros. El pecado tuerce todas las cosas con su poder. No podemos engañarlo o librarnos de él tan fácilmente. Es por eso la razón, la venida de Cristo, la mejor de las noticias. Hermanos, el cambio sí es posible, hermanos. Usted puede estar pasando por una situación difícil en su vida, pero debe tener esperanza, hermanos, y esa esperanza está en Cristo Jesús. El matrimonio puede cambiar, hermanos, su matrimonio puede cambiar. Los adolescentes pueden cambiar. La iglesia puede cambiar. Esa amargura que usted tiene puede ser eliminada en Cristo. El miedo puede ser vencido en Cristo. Y todo ese cambio puede darse es por Cristo. Por Cristo, hermano. El Rey ha venido. Hermano, Cristo no solo vino a librarnos del fuego eterno, no. Él también vino para restaurarnos, hermanos. ¿Y eso para qué? Para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Glorificar a Dios. Cristo vivió una vida sin pecado, hermano. Sin pecado. Y murió en una cruz por eso. Qué contradictorio, ¿no? Y esa muerte, hermano, nos adoptó en su familia, con plenos derechos de ser llamados hijos de Dios.
Ahora, hermanos, Él nos conforma a su propia imagen día tras día. Él nos amó con amor eterno, dice la palabra. No solamente nos llamó, no solamente nos salvó, nos justificó, nos santifica ahora. Y después de eso, hermanos, la gloria. La gloria. Hermanos, ahora que sabemos la noticia, la mejor de las noticias, ¿qué hacemos con ella? ¿La guardamos? ¿La guardamos? No, ¿verdad? Decimos, yo tengo la mejor noticia y bueno, no me importa más nada, no me importa más nadie. No, ¿verdad? Esa no es la actitud del Hijo de Dios. Hermanos, no es un secreto que vivimos en un mundo lleno de malas noticias, ¿verdad? Eso lo podemos mirar en todas partes. Nuestro país está sumergido en malas noticias siempre. La televisión, la prensa, el internet, el Twitter, el Facebook, todas esas cosas nos traen son malas noticias. Puras malas noticias. Pero nosotros, hermanos, ante un mundo lleno de malas noticias, ¿qué traemos, hermanos? La mejor de las noticias. ¿Y por qué traemos la mejor de las noticias, hermanos? Porque somos discípulos de Cristo. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos a ministrar, ¿qué les dijo? Les dijo que lo hicieran en nombre de quién? En nombre de Cristo. Nosotros cuando luchamos con nuestros pecados, cuando vemos a una persona que lucha con pecados que no puede vencer, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos decirles? Hermano, la esperanza solo está en la persona de Jesucristo, en su obra. ¿Por qué, hermanos? Porque esa persona necesita primeramente el Evangelio en su vida para salvación. Y nosotros recordar que por medio del Evangelio Él pagó un precio, hermanos, por nuestros pecados. Y esto, hermano, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando luchan en este mundo caído y que no conocen a Cristo, y aún conociéndolo, a menudo ¿qué quieren, hermano? Quieren explicaciones, quieren estrategias, quieren técnicas, quieren principios. Pero debemos hacerles saber, hermanos, que Dios ofrece mucho más. Y esto es, hermanos, porque como pecadores tenemos la inclinación natural de alejarnos de nuestro Creador. Nos apartamos de Él, de nuestro Creador, y colocamos nuestras esperanzas en los sistemas, en las ideas. Prestamos más atención en las ideas y que profundas del hombre. Y cuando escuchamos quizás una buena idea, decimos, eureka, aquí está mi solución. Volvemos a nuestras casas, practicamos esas ideas, pero ¿qué sucede al poco tiempo, hermano? Volvemos a lo mismo, porque es una solución temporal. ¿Y qué solución temporal? Hermanos, hay que entender que esta buena noticia que ofrece Dios a través de Cristo es la ayuda que no será encontrada en ese montón de ideas huecas, no, Señor, sino encontrada en una persona. ¿Por qué, hermanos? Porque a la gente le ofrecemos un Salvador de tu alma. Dios ofrece un Salvador. Su palabra ofrece un Salvador. El Evangelio, ¿qué ofrece? Un Salvador. ¿Por qué, hermanos? Porque es en su poder, es en el poder de Cristo la ayuda para vencer todas estas cosas. Todas. Si usted entonces, si va a ayudar a alguien, ¿qué necesita saber? Primero necesita saber lo que está mal, ¿verdad? Para poderlo ayudar. Cuando su vehículo se daña, ¿a dónde va usted? A un mecánico, ¿cierto? Y este mecánico debe diagnosticar el problema
y solucionarlo y poner en marcha el vehículo. Bueno, nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando tenemos un problema, empezamos una serie de preguntas. Primeramente, preguntamos, ¿es mi problema un problema fundamental de información? ¿Será que la solución a mi problema es tratar con mi pasado? ¿Es mi problema biológico? ¿Necesito encontrar un equilibrio químico para solucionar mi problema? ¿O hay algo mucho más grave conmigo que afecta todas estas cosas? Bueno, hermanos, la Biblia nos da la respuesta a esto. Y nos dice con un contundente sí, hay algo mucho más grave que eso. El pecado, hermano, el pecado. El pecado. Hermanos, para terminar, Cristo nos ofrece, hermanos. Cristo cambia a personas, hermanos. Convierte a personas rebeldes que eran en contra de Dios, las vuelve sus discípulos. Personas necias que no escuchaban consejos, hermanos, los vuelve oyentes humildes de su palabra, sumisos a Él. Hace de paralíticos espirituales que caminen de nuevo. Nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento espiritual. Hermanos, y a medida que Él nos cambia, nos permite ser parte de lo que Él está obrando en otras personas. A medida que nosotros respondemos a la obra de Cristo en nuestras vidas, podremos aprender a ser instrumentos en sus manos para ayudar a otros, hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Hermanos, es esto lo que vamos a continuar aprendiendo en este curso. Los creyentes, en un mundo saturado de malas noticias, queridos hermanos, nos entregamos y proclamamos una buena noticia. La mejor de las noticias. La mejor de las noticias. Esta misma noticia del Redentor es lo que nos impulsa a vivir día tras día en un mundo caído. El mayor de los problemas, que era el pecado, tiene solución, hermano. Y es Cristo. Por ello, cuando aconsejamos y ayudamos a las personas, los debemos conducir no a ciertas normas, no a ciertas etapas o pasos, no, Señor. Debemos apuntar nuestra solución o esa solución a Cristo. Amén. Amén. Oremos, hermano.